Hola, en este video me gustaría hablarles un poco de mi experiencia como jugador y creo que el mejor ejemplo podría ser una partida. Acá les traigo una partida que quizás no es la victoria más importante de mi vida ajedrecística, pero sí una de esas partidas que son memorables para nosotros como jugadores y de alguna manera a través del tiempo la recordamos con cariño, la analizamos, tratamos de descubrir nuevas oportunidades o aprender simplemente de estas partidas, ¿no?, que marcan nuestra carrera ajedrecística. En este caso, sería una partida del Capablanca del año 2014. Este es un torneo que siempre se me ha hecho muy complicado. Es un torneo donde no he podido tener un buen resultado. He tenido resultados decentes quizás, pero nunca un buen resultado. En este caso, año 2014, hace unas cuantas libras atrás, con piezas blancas, el gran maestro Bernard González Acosta, un jugador realmente muy sólido, de pieza blanca, muy difícil de derrotar y además una excelente persona, al menos en mi experiencia, en los análisis post-mortem, una persona muy sencilla y muy armoniosa, digamos. En este caso, yo de piezas negras, era la ronda número 9 del torneo, toda mi energía para intentar ganar esta partida y vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a analizar los momentos claves. Yo conservo aún las anotaciones que hice en aquel momento, año 2014, así que vamos a guiarnos un poco por eso y les compartiré también mi experiencia y mi punto de vista actual. Un peón dama, caballo F6. En aquella época yo era un ferviente seguidor de la India de Rey y la planteaba cada vez que tenía una oportunidad. F3, aquí el maestro comienza inteligentemente tratando de mantener opciones flexibles de desarrollo. Plantea ideas de ir a un Siamish, pero también conserva aún el caballo en B1. Podríamos pensar, ¿y qué ventaja podría traer esto? Vamos a apreciar cómo contra los jugadores de India de Rey es realmente interesante, más que todo. Bueno, alfil G7, que era mi orden favorito porque yo pretendía jugar la India de Rey. E4, D6 y aquí un poco vamos a ver cuál es la idea del maestro. Caballo 2, enroque, alfil E3. ¿Cuál es el tema? La mayoría de jugadores que emplean la India de Rey, en la mayoría de los casos, contra este tipo de sistemas Siamish o sus similares, busca opciones de juego con C5. ¿Sí? ¿Cuál es la idea acá de este desarrollo del caballo a E2, reservándose aún el desarrollo del caballo a B1? En este caso la idea es jugar con D5 y entonces al típico E6 llevar rápidamente el caballo de E2 a C3 para buscar este tipo de posiciones. Realmente yo había visto alguna partida sobre el tema, aunque no tenía de todo claro cómo debía jugar de piezas negras, ¿no?, en aquel momento. Sin embargo, me pareció oportuno aquí. Por supuesto, evité este tipo de posiciones que eran las que debía estar buscando el maestro. Acá caballo de 2, caballo C4. Rápidamente los dos caballos blancos quedan perfectamente ubicados. Caballo G4 sería un error. El caballo queda colgando. Lógicamente no funciona. Entonces vamos a regresarnos a la variante como tal de la partida. Alfil E3, C6. Fue mi idea para intentar jugar algo diferente, no caer en ese tipo de estructura que, bueno, lógicamente era lo que el maestro pretendía. C6, esta es una jugada flexible que muchos jugadores de India de Rey eligen. Plantea las ideas con A6, con B5 o también sencillamente juego con E5, con la jugada C6 siendo una jugada útil a las piezas negras. Es verdad que pierdo la casilla B de C6 para mi caballo, pero a cambio logro un buen control de la casilla de 5, ¿sí? Dama de 2 sigue de alguna manera demorando el desarrollo del caballo a B1 para mantener flexibles las opciones de desarrollo. Muy inteligente, ¿no? Realmente. E5, D5. Y bueno, acá luego de los cambios era un momento importante de decisiones, porque el maestro aún persiste con que su caballo se mantenga en B1. Por ejemplo, si acá A6, que podría ser una variante, bueno, caballo A6 es una jugada de desarrollo también, pero el caballo en C5
fácilmente podría ser expulsado con B4. Por ejemplo, si A6, por ejemplo, podría intentar un desarrollo interesantísimo con el caballo vía A3. ¿Cuál es la idea ahora? Bueno, la idea es llegar a C4 para presionar sobre B6 y con A4 de alguna forma apuntalar el caballo. Luego el caballo llegaría a C3 y el juego blanco es muy agradable, muy natural en el flanco dama, creando una presión real. Acá podemos ver un poco cómo los maestros siempre son muy inteligentes y tratan de ser lo más flexible posibles en su desarrollo. C por D, caballo BD7, que fue como continué yo, intentando de alguna manera no comprometer aún mi flanco dama, pero igual el maestro lógicamente aprovecha su idea, su inteligente maniobra, demorando el desarrollo del caballo en B1, ahora pudiendo llegar a la casilla C4 directamente. Aquí podríamos decir que la apertura ha sido exitosa para el maestro. No es tanto que tenga una posición ganadora, sino que su idea, su criterio, de alguna forma se ha impuesto. Él demoró el desarrollo del caballo en B1 inteligentemente para buscar otras opciones y lo ha logrado acá, ¿no? De forma exitosa además, porque el caballo en C4 estaría muy bien ubicado. A6 es una jugada profiláctica necesaria para prever alguna posible idea también con caballo B5, torre C1, que ya estaría hablando de una idea más concreta acá a través de la utilización de la casilla C7. Caballo C4, jugada natural. Caballo E8, un poco una necesidad. No tengo buenas casillas para defender de 6 y bueno, también quiero crear alguna especie de contrajuego acá con F5. B4. Aquí quizás A4 era una opción técnica bastante natural, ¿no? Quizás incluso lo más correcto para A5, para garantizar acá la ventaja de espacio en el flanco dama, la utilización de la casilla B6 en un momento dado, y la posición blanca es muy agradable. Realmente F5 seguiría caballo C3 y no podríamos pensar aquí en un contrajuego real. Cerrar el flanco rey prematuramente no sería del todo inteligente porque el rey blanco no ha enrocado aún, no está enrocado a corto, no hay opciones reales de ataque en el flanco rey y las piezas blancas sí están ya creando presión y pudiendo crear amenazas en el flanco dama. La partida continuó B4, que igualmente es una jugada interesante, busca un poco habilitar siempre la casilla 5 para el caballo. B5 o ideas similares, el caballo siempre podría llegar a A5 y desde A5 a C6, lógicamente contando con alguna maniobra de este tipo. Y así la dama queda más libre para desempeñar otras funciones, no que tiene que estar pendiente para apuntalar o no el caballo en A5. Realmente el maestro juega muy inteligentemente y siempre persiguiendo ideas bastante coherentes y ambiciosas. Caballo C3, caballo de F6, estoy intentando, aunque de una manera bastante artificial, terminar el desarrollo. Como les comenté hace un momento, el triunfo de la estrategia blanca ha sido total. Han obtenido una posición de apertura muy cómoda. Ahora falta terminar el desarrollo para poder aspirar a alguna ventaja. Lógicamente yo estoy intentando también terminar el desarrollo. Aún estamos en esta fase intermedia entre la apertura y el medio juego. Vamos a ver cómo continúa. Jugadas de desarrollo. Alfil por E4. No teme ceder la pareja de alfil porque va a lograr muy buenas piezas menores, buenos caballos en posición central. Yo me veo en la obligación de simplificar y seguir buscando aliviar un poco mi posición, simplificando quizás las piezas más activas de las piezas blancas y de esta manera lograr una posición, aunque un poco inferior, manejable. Enroque, que es la jugada más natural, quizás un intento interesante hubiera sido alfil G5, una jugada interesante creando amenazas ya directas. Yo no tengo buenas casillas para mis piezas y aquí quizás podía intentar aprovecharse eso. Acá torre C8 y aún así la posición, aunque un poco inferior, puede ser sostenible. Enroque siguió en la partida. Alfil por E4, F por E4. Yo necesito un poco aliviar la posición y lógicamente aquí después de caballo F6, aunque un poco inferior aún, tengo una posición más o menos manejable.
tengo algunas ideas de caballo G4, si logro cambiar el caballo por el alfil y posteriormente activar mi alfil vía H6, podría tener opciones de contrajuego. Yo aspiraba a algo así y lógicamente luego la columna C sería mucho más poderosa, dado que el control que me podría dar el alfil sobre la diagonal me ayudaría a controlar como tal la columna C luego. Mi rival, con muy buen criterio, dama D3 y a caballo G4, entonces alfil B6, una jugada flexible que no compromete, no daña la posición, gana un tiempo importante atacando la dama. Y ahora H3, prácticamente me veo obligado a regresar. Yo aquí, luego de H3, todavía me mantenía optimista, creía que mi posición podía sostenerse. Tenía ideas de caballo H5, llegar a F4 u obligar a mi rival a hacer el movimiento G3, que de alguna manera yo sentía que comprometía la integridad de su flanco rey. Vamos a ver cómo continúa la partida. Aquí mi rival hace un movimiento que es muy bueno profilácticamente, es una jugada precisa, es el movimiento G3. Y honestamente la posición negra aquí es bastante delicada. Tiene una ventaja de espacio importante en el flanco dama, en el centro. Y su único problema quizás es esta situación de los peones en H3 y G3, que podría comprometer un poco el flanco rey. Este momento importante, cómo el negro puede acá mejorar su posición, qué podrían hacer las piezas negras. Aquí a mí se me ocurrió un plan que creo que es bastante lógico, bastante natural, incluso para un jugador de India de Rey, quizás no sea nada especial, ¿no? Pero siempre emanar este tipo de posiciones, este tipo de experiencia y cómo fuimos capaces de sostener quizás una posición que es un poco inferior contra un maestro fuerte, un maestro con un gran nivel técnico, trae gratos recuerdos, ¿no? Más aún si luego en algún punto pudimos tomar la iniciativa. Acá alfil H6, que es una jugada bastante natural. Mi idea siempre fue mejorar el alfil y en algún momento alguna maniobra con H5, H4 para intentar comprometer el flanco rey. Vamos a ver cómo continúa el maestro. Hace el movimiento rey H2, que es una jugada interesante. Es otra jugada un poco misteriosa, intentando mejorar su posición. Y el rey en H2 va a ayudar en la defensa del punto H3 y el punto G3, ¿no? Básicamente, que pudieran ser atacados o por la dama o por el caballo. De esta manera, la dama blanca ahora puede quizás cumplir otras funciones, ¿vale? Es como la idea general. Miren que aquí hay una lucha de ideas fundamental, ¿no? La partida, cuando ya es a un nivel más avanzado, no se define muchas veces por un simple tema táctico o por una simple combinación, sino que hay una batalla de dos intelectos, cada uno tratando de imponer su enfoque sobre el del rival. Y aquí realmente creo que viene bien comentar una frase que me gusta muchísimo. El ajedrez es un estado mental. Son dos oponentes que tienen diferentes niveles de información, pero en su mayoría las ideas son las que prevalecen y quien llegue más lejos, quien pueda percibir las intenciones del rival, leer el juego del rival y a la vez intentar imponer su criterio, hacer que prevalezca, es quien muchas veces termina ganando, ¿no? Vamos a ver cómo continúa la partida. Torre A C8. Yo trato de crear alguna presión sobre C4, sobre la columna C. Como había citado, el alfil me está ayudando en ese fin. Y la simplificación de los alfiles no es algo que me moleste. Realmente que se simplifiquen los alfiles de casillas negras podría ayudarme un poco a defender mi posición. Vamos a ver cómo el maestro intenta ahora ponerme presión en el flanco dama A4. La idea es bastante clara, quiere llegar a B5 y de esta manera, si se llega a abrir la columna A, luego buscar llegar a la séptima fila. Si la columna A no se abre, entonces el maestro pretende B5, cambiar en A6 y convertir A6 en un nuevo objetivo de ataque. Es muy interesante, aunque el blanco tiene una ventaja de espacio clara en el flanco dama y en el centro, aún la posición negra no tiene debilidades que puedan ser fácilmente atacadas. Si bien es cierto que D6 es débil y que está siendo atacado, ahora mismo no hay una forma sencilla de llevar más piezas a presionar sobre D6. Y si miramos la posición negra como tal es bastante compacta. Es gracioso porque solamente hay un peón en la cuarta fila, el resto de las piezas negras están
de una forma bastante pasiva, ubicadas. Sin embargo, están coordinadas y no permiten ninguna libertad de momento a las piezas blancas. Vamos a ver cómo continúa la partida. Caballo D7, intentando un poco que el alfil se retire y simplificar alguna torre en la columna F. Creía que era acá necesario. Esta es una jugada importante. Cambiar el alfil no ayudaría a la posición blanca. Alfil G5. Recuerden siempre que la idea negra. H5, H4. Y de esta manera crear un contrajuego ya directamente en el flanco rey. B5. El blanco tiene un plan claro y lo ejecuta. H5. La prioridad es buscar un contragolpe. Buscar alguna presión también sobre el flanco rey. Vamos a ver cómo continúa la partida. B por A6, B por A6, torre por F8, torre por F8. Y aquí yo creo que llega un momento importante. En la partida se jugó torre F1. Quizás el mejor intento acá hubiera sido torre B1. El detalle es que hay 3 columnas abiertas. La columna F no me es tan útil. La columna C, el blanco la bloquea con su propio caballo. Y la columna B sí pudiera ofrecer algunas posibilidades de llegar a la séptima fila y lógicamente con un efecto bastante incómodo sobre el caballo y sobre la dama que están situados en ella. H4, el blanco siempre puede responder G4 y aunque tiene ya ciertas posibilidades tácticas quizás sobre el flanco rey, una sola pieza, el alfil, no va a ser capaz de crear problemas reales. Aquí las blancas tienen una posición bastante agradable y podían haber intentado presionar un poco. En la partida se jugó torre F1, que no es un error decisivo ni nada por el estilo. El blanco sigue teniendo una posición sólida, pero ya quizás el negro ha logrado algo más cercano al equilibrio. Ya podríamos pensar en una posición donde también va a tener opciones. Vamos a ver cómo el cambio en F1, natural, caballo F6, creando una amenaza sobre el punto E4, fuerza prácticamente dama de 3 y ahora H4. Esta idea la ha estado persiguiendo el negro durante unas cuantas jugadas. Era una idea bastante general, es típica de la India de rey, pero siempre es bastante agradable este tipo de maniobra y el debilitamiento que se logra ahora de los cuadros negros. G4, que es una necesidad, dama de 7, comenzamos ahora a crear cierta presión sobre A4 y a la vez también algunas posibilidades tácticas que podrían aparecer aquí sobre el punto G4, la combinación dama y caballo. Vamos a ver cómo continuamos. Dama A3, esta es una jugada muy interesante. El negro, por ejemplo, contra jugadas como A5, podría intentar aquí declarar una gran ventaja posicional. Sencillamente sus 3 piezas, la dama, el caballo y el alfil, son mucho más activas que las piezas blancas ya. Importante acá, estáticamente, el negro tendría una gran ventaja posicional. Por eso el blanco decide no aceptar esta posición, no aceptar este ritmo y buscar con dama 3 darle dinamismo a su posición para contrarrestar las posibles ventajas estáticas que podrían tener las piezas negras. Aquí es importante mirar en un primer momento un detalle táctico. Caballo por E4 parecería prometedor, podríamos decir, bueno, está funcionando, excelente, ganamos un peón. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que el blanco regresa y ahora el punto G6 tendría problemas serios. Tenemos que estar muy atentos, lo he dicho en otros videos, aunque desarrollemos un excelente plan estratégico, si cometemos un solo error táctico, si pasamos desapercibida una oportunidad táctica de la posición o un recurso como tal, podríamos dañar todo el trabajo de la partida. En este caso, un movimiento en falso y la posición negra tiene problemas. Alfil F4 jaque fue la jugada que se hizo, pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si caballo por G4? Parece bastante atractivo, incluso seductor el sacrificio. H por G es necesario, dama por G4. Ahora llega la amenaza combinada de, por ejemplo, dama E2 jaque, con lo cual el caballo cae. Se amenaza a capturar sencillamente los peones, o también hay algunas ideas con H3 para buscar el mate en G2. Parecería crítica esta posición. ¿Cómo el negro logra un ataque tan fuerte gracias a que ha estado tratando de crear
debilidades sobre el flanco rey. Y ahora la gran pregunta, ¿el blanco puede defenderse? Acá los invito a que intenten reflexionar antes de que continúen con el video. Dama D3, admiración única. H3, jugada fuertísima tácticamente. Capturar en H3 no es buena idea. Ahora la dama en H3 se estaría perdiendo. No hay buenas casillas. Wow, la amenaza es dama G2, jaque mate. Dama G3 no es buena idea porque alfil F4 y la clavada sería decisiva. Dama F1, una jugada única y podríamos decir, pero no sucede nada. Ahora podemos capturar en E4 y vale, tengo ya 3 peones. Estoy capturando un cuarto peón en D5. Tengo opciones de ataques reales con alfil F4 jaque, que dejaría al rey blanco bastante expuesto. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Cómo las blancas salvan? Y acá la importancia de no solo hacer un buen plan estratégico, sino además estar muy pendiente de los recursos de la posición, de los recursos de mi rival, táctica, el cálculo concreto. Siempre tenemos que estar muy pendientes. Capturar en F7 sería un grave error. Luego de caballo por D6 y caballo por E4, el blanco incluso tendría la ventaja decisiva. Así que las negras se ven obligadas a rey H8 y ahora sencillamente el blanco repite jugadas y el negro no puede hacer más. No debe ir a la columna H porque sencillamente la dama capturaría con jaque en H3. Debe permanecer en G7 y G8 y la partida serían tablas. Recurso impresionante, lógicamente, pero hay que estar pendientes de estas posibilidades. Bueno, dama A3, como se jugó en la partida, y alfil F4. Rey G2, dama C7, intentando activar las piezas. Vamos a intentar acá llegar a C2, con fuerza además. Dama B4, rey G7. Esta es una jugada importante. Es una jugada que no se apresura, intenta mejorar la situación de su rey. De alguna forma ahora el caballo está defendido, en algunas variantes esto puede ser útil. Y ahora las blancas tienen que tomar una decisión fundamental. ¿Cómo continuar? Es increíble, pero ahora las blancas son las que están en problemas. No tienen buenas casillas para sus piezas menores. Su dama está activa, pero de alguna manera está atada a la defensa, porque no puede permitir que la dama negra llegue a la segunda fila. De otra manera, todas las debilidades quedarían expuestas. Alfil F2, caballo por E4, alfil por H4. Acá estamos en el movimiento 37. En este torneo Capablanca se juega siempre con un control de tiempo en la jugada 40. En la jugada 40 bonifica media hora más al reloj. Yo estaba consciente de que aquí tenía la iniciativa, que este era mi momento para crear algún problema y de esta manera confundir quizás a mi rival y poder luchar por la victoria. Era un rival súper sólido, un rival muy fuerte y esta ha sido prácticamente mi única oportunidad. Aquí todavía no estoy ganando, pero recuerden, es una batalla mental, es un estado mental y aquí mi intención era luchar por la victoria. A5. Esta jugada técnicamente compromete el flanco dama. Ahora el peón en A5 es mucho más débil, mucho más fácil atacarlo. Sin embargo, es una jugada ambiciosa que busca descoordinar un poco las piezas blancas. Y muy concreta además, ¿no? Caballo C3, dama C6, que es buena jugada, y dama F7. Yo estoy intentando descoordinar las piezas blancas más que todo y que el rey blanco quede más aislado. Miren que aunque la dama y el caballo están mucho más activos ahora, luego de dama por D6, por ejemplo, ambas piezas están intentando capturar en E5, están más cerca del rey negro, a la vez han dejado más solo al rey de las piezas blancas. Yo quería, partiendo de esto, crear alguna oportunidad táctica y así sucedió en la partida. Caballo por D5, dama C6, E4. Aquí yo sentía que tenía buenas opciones. Aquí estamos en el movimiento 42, ya había bonificado nuestra media hora al reloj de ambos. Y aquí mi rival peca de optimista. Realmente quizás también el cansancio, una partida ya en la jugada 42, aunque había sido una partida lenta, siempre había que estar muy pendiente a los posibles recursos, a los contrajuegos que el negro estaba intentando manejar. Y mi rival comete un error grave acá, que es el movimiento caballo de 6. Quizás dama C5 hubiera sido una jugada más correcta, manteniéndose con la posibilidad de regresar la dama, ubicar su dama en D4,
muy bien centralizadas, con muy buenas opciones aquí realmente defensivas. El blanco aquí ya no tiene la ventaja, ya no está luchando por ganar la partida, en todo el sentido de la palabra, pero aún conserva opciones razonables de sostener la posición e incluso, si el negro es demasiado optimista, aspirar a la victoria. Caballo de 6. ¿Por qué es un error caballo de 6? Y bueno, acá llega el por qué conservo un grato recuerdo de esta partida. La conclusión. Aquí hay una posibilidad geométrica muy elegante, muy bonita. Los invito a que intenten descubrirla antes de seguir con el video. Vamos a verla. Caballo E3 jaque, admiración. Si rey H1, por ejemplo, sigue alfil por D6. Nótese que la ubicación del rey en H1 deja las manos libres para que lleguemos a la casilla F1. Este detalle es fundamental. ¿Qué sucede ahora si dama por D6? Sucede que dama F3 o dama F1 y continúa jaque mate en G2. ¿Qué sucede si dama C3 jaque? Que es realmente el recurso aquí importante. Ojo con los recursos del rival. Rey H7, dama por E3, dejando igual la posición en cuanto al equilibrio material, pero dama F1, única jugada, dama G1, no hay más opciones, y luego de dama por H3 recibiría jaque mate en el siguiente movimiento. Vamos a ir a la posición inicial. Caballo E3 jaque, rey H1 no es buena jugada, rey G1 único movimiento. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué ahora no funciona alfil por D6? Sencillo, si ahora alfil por D6, dama C3, admiración, rey H7 y dama por E3. Noten acá que al estar el rey en G1, sencillamente no tenemos la opción de llegar a F1. La dama no puede llegar a la casilla F1. Y aquí la posición estaría más bien igualada y no hay opciones reales de victoria. El alfil blanco luego va a regresar a F2 para frenar un poco el avance del peón y perfectamente jugable la posición para las piezas blancas. Bueno, rey G1, aquí llega el golpe táctico, alfil H2 admiración, una jugada muy bonita. Es obligada a la captura, rey H1 no vale porque sencillamente dama F1 y jaque mate en el siguiente movimiento. Así que rey por H2, dama A2, miren la utilización de las diagonales en este caso, rey G3 y la jugada ganadora, que es una jugada sencilla pero a la vez simpática. Llega el caballo a la primera fila blanca dando un jaque aparentemente inocente, fuerza el movimiento rey F4 y luego de dama H2 increíblemente aprovechando las diagonales, las piezas blancas o sufren jaque mate o van a tener grandes pérdidas de material. Vamos a ver las variantes. Por ejemplo, si alfil G3, sencillamente dama por G3. Capturar en E4 no es posible por dama G2 o no es correcto. Se ganaría la dama. Nuevamente vean el aprovechamiento de las diagonales. Si el rey va a G5, sucede algo simpático. El caballo es quien termina ganando la partida. Jaque, jaque y el caballo llega con el jaque mate. Así que rey por E4, dama G2, lo tenemos todo claro acá. Vamos entonces a ver las otras variantes. Dama H2, si rey G5, llega jaque mate. De forma inesperada, el rey blanco no tiene opciones. Rey por E4, como continúa la partida, dama G2, rey E5, dama por C6 y esto ha sido todo para las piezas blancas. Realmente recuerdo con mucho cariño esta partida porque fue una experiencia difícil, una dura lucha, una batalla muy aguda que en la apertura mi rival fue capaz de superarme, tuvo ideas más claras de qué quería, cómo quería desarrollar sus piezas. Yo logré luego algún contrajuego, sostener mi posición y en el momento más tenso supe crear las oportunidades. Quería compartir con ustedes esta experiencia, espero si les haya gustado, si crean que este tipo de trabajo los puede ayudar a desarrollarse y espero estén pendientes a próximos videos.